Bien, vamos a hablar de otros temas que también buscan anticiparse a una época que siempre es muy compleja en materia de incendios, el verano sobre todo. Hay pronósticos que dicen que vamos a tener altas temperaturas también durante esta temporada y por eso el gobierno está buscando tener de antemano un plan que en este caso va a tener un récord histórico de inversión. Vamos a conversar de esto y también del precio de los alimentos. Se entregó el IPC y fue superior a lo que esperaba el mercado en el mes de septiembre. Para esto estamos en contacto con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, a quien ya vemos ahí en pantalla. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, gracias por este contacto. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenos días, Carla. Buenos días, Rodrigo. Encantado de saludarlo. Igualmente, ministro. Queremos partir hablando de los incendios y el trabajo que ustedes ya están anticipando. Se ha anunciado una inversión millonaria. Cuéntenos a grandes rasgos en qué consiste este plan para que no tengamos incendios y focos descontrolados como ha pasado en otras temporadas. Bueno, Carla, vamos a enfrentar una temporada durísima, ¿no? El pronóstico del clima, usted bien lo decía, estamos esperando temperaturas máximas muy altas, baja humedad relativa, alta velocidad del viento y sobre todo mucho combustible. Mucho combustible, ¿por qué? Porque ya llevamos 15 años de un déficit hídrico. El año pasado, recuérdese usted, tuvimos el año más seco de la historia de Chile y el bosque esclerófilo está muy estresado hídricamente, está muy seco. Entonces, además tenemos una cantidad de combustible muy alto. Por eso el llamado que hacemos es a la prevención. Por eso hemos diseñado este Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios muy robusto. Lo lanzamos con el presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Defensa el día viernes. Un plan enorme, 62.000 millones de pesos de presupuesto, entre 52 y 62 aeronaves, 3.000 brigadistas y una cantidad de equipamiento que no habíamos tenido antes en CONAF. Vamos a enfrentar, Carla y Rodrigo, una temporada durísima. Por eso el llamado que le hacemos a todos los chilenos, a que cada uno sea un prevencionista más. Tenemos que, el mejor incendio es el que no ocurre, ¿no? Y por eso pedirles a todos los chilenos que en este fin de semana largo se desplazan por Chile, llamar al 130 de CONAF cuando veamos una fumarola de humo o cuando veamos que alguien quiera causar un incendio intencionalmente. Ministro, ¿se ha podido avanzar en tener más aviones propios, en tener más helicópteros propios, en no tener que pagar arriendo, por ejemplo, que muchas veces eleva los costos? Muchos se preguntaron, para el incendio de Santa Olga y otros, cuando tuvimos que ver al supertanker operando, si no era mejor invertir en tener este tipo de aeronaves propias. ¿En qué condición está hoy día Chile? Lo que pasa, Carla, ese es un tema que hemos hablado con muchos especialistas de muchas partes del mundo, y la idea es tener una flota base propia de 6, 7 aviones, que es lo que tenemos, pero todo lo otro se arrienda. Porque, ¿qué ocurre? Que las aeronaves que se ocupan en el hemisferio norte en verano, se ocupan en el hemisferio sur en nuestro verano, y la verdad es que usted siempre puede contar con la última tecnología. Cuando usted compra una aeronave, probablemente en 2 o 3 años, esa aeronave pasa de moda. Entonces, los planes, los combates de incendios y hacernos de esta flota es siempre conveniente. Tener una parte de ella propia para cualquier emergencia, pero la gran mayoría de ella flota arrendada, y tenemos un convenio con muchos países del mundo que estamos intercambiando información año a año para ver cuál es la última tecnología del punto de vista tecnológico que tenemos en el mundo. Entonces, creo que tenemos una combinación que nos hace sentirnos muy seguros. Ministro, entiendo que el plan que se dio a conocer hace un par de días junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, contempla por vez primera también brigadas nocturnas. Básicamente vamos a estar trabajando, se va a estar trabajando por parte de esas brigadas 24/7, lo que me parece que es una muy buena medida, pero también encuentro que es una medida un tanto riesgosa, peligrosa si usted quiere, tomando en cuenta que se va a trabajar de noche. ¿Se va a especializar a las brigadas en ese aspecto? ¿Qué es lo que se va a hacer con ellos para que este trabajo sea lo más futuramente posible productivo, pero que tampoco tenga tanto riesgo para los brigadistas? Bueno, así es, Rodrigo. Lo primero es salvar vidas, ¿no? No podemos arriesgar vidas de nuestros brigadistas, que dicho sea de paso son verdaderos héroes anónimos, igual que los guardaparques, ¿no? Hacen un trabajo silencioso, muy cerca del fuego, de alto riesgo, y por eso es muy importante que ellos cuenten con todos los equipos de seguridad y también
con toda la capacitación. Hemos estado capacitando a estas brigadas nocturnas durante todo el año. En muchos países del mundo se ocupan, pero la verdad es que en la noche trabajan con menos temperatura y sí están capacitados y están con todos los equipos en la noche, y por suerte, ¿no es cierto? Por cierto que la aproximación al fuego que se hace en la noche no es la misma que se hace en el día, pero teníamos siempre el reclamo que muchas veces a las 8 o 9 de la noche, cuando estaba empezando a oscurecer, teníamos que retirar las brigadas terrestres y le dábamos mucha ventaja al fuego. Muchos brigadistas se sienten más cómodos trabajando en la noche que durante el día, porque las temperaturas son mucho más cómodas, ¿no? Más favorables. Pero hemos tomado todas las precauciones, son 14 brigadas que van a poder trabajar en la noche, porque nadie reemplaza el trabajo terrestre. Los incendios se apagan desde el suelo hacia arriba. Las aeronaves son un complemento del trabajo que hacen las brigadas terrestres. Ministro, déjeme cambiarlo de tema a propósito de lo que también subimos esta semana, que tiene que ver con la cifra del índice de precio al consumidor, que llegó al 0,6% en el mes de septiembre. Y llama poderosamente la atención que uno de los productos, uno de los alimentos que subió fuertemente fue el precio del tomate. ¿Usted lo refleja, lo trata de explicar básicamente por lo que pasó en septiembre, la demanda que hay por este alimento, o estamos mirando algo que podría darse en los próximos meses también con un alza en el precio de los productos? Bueno, nosotros esperamos que no haya un alza significativo. Primero, destacar lo que ha hecho la agricultura en pandemia. Hemos creado este comité de abastecimiento seguro de alimentos para que a Chile y a los chilenos no les falten alimentos. Del campo a la mesa, hemos dicho con mucha fuerza, el campo no ha parado y hemos tenido una asistencia de un 90% en los trabajadores agrícolas que realizan las labores agrícolas, las cosechas, las podas, los trabajos en verde, los ajustes de carga, etc. Entonces, creo que la agricultura respondió en la pandemia. Ahora, ¿qué ocurrió en septiembre? Fiestas patrias, ¿no? Hay un aumento de un 20% del consumo de carne, también lo hubo en el tomate, y cuando hay un aumento de consumo, aumentan los precios. Y no hay que olvidarse también que hoy día estamos produciendo gran parte de los tomates del mes de septiembre en el desierto. Estamos produciendo esos tomates en Arica, en Atacama, donde la inversión inicial es muy alta y por eso el costo es más alto y el costo se traspasa en definitiva a los precios. Pero yo confío que los precios van a bajar, ¿no? Y también un llamado que hago a meterse a la aplicación a cuánto que creó el Ministerio de Agricultura. Porque si tenemos una hortaliza, una verdura como el tomate que aumenta significativamente de precio en un mes, bueno, podemos refugiarnos en otros hortalizas, otras verduras, otras frutas, para ir teniendo una canasta familiar donde el precio sea relativamente razonable. ¿Cómo influimos nosotros en el precio? Inyectando recursos en la agricultura familiar campesina para que haya mucha disponibilidad de alimentos. Cuando hay oferta, cuando hay disponibilidad de alimentos, los precios bajan. Y yo veo una temporada agrícola bastante normal, tenemos más reservas de nieve que el año anterior y veo que también la intención de siembra de muchos cultivos ha aumentado, se están haciendo las plantaciones de almácigo, así que no debiera haber ninguna razón para que los precios suban en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ministro, usted ha trabajado todo este año para garantizar el abastecimiento. La última vez que estuvimos bien preocupados por este tema fue para el paro de los camioneros. Se decía que esto podía afectar el abastecimiento. El viernes, con la quema de camiones que hubo en Angol, ya desde el gremio decían que el paro de camioneros está simplemente suspendido y que se podría retomar si es que no se aprueban las leyes y no se concretan los compromisos que se hicieron con el gobierno. ¿Cuánto le preocupa a usted que se pudiera reactivar el paro de los camioneros? Bueno, Carla, la logística es súper importante cuando hablamos de seguridad alimentaria. Uno es la disponibilidad de alimentos, los tenemos los stocks de alimentos. Otros son los precios que permiten que la gente tenga acceso a los alimentos o no tenga acceso a los alimentos. Las familias más vulnerables son las que más sufren cuando los precios aumentan, porque las familias más vulnerables ocupan la mayor parte de su remuneración en alimentarse. Y otro es la logística. Y ahí los camioneros de Chile tienen una responsabilidad grande. Ellos nos han hecho ver a los tres poderes del Estado, porque esto no solamente es un tema del Poder Ejecutivo, sino que también del Poder
legislativo, necesitamos leyes para que ellos puedan trabajar en forma segura. Hemos tenido muchas reuniones con los camioneros. Yo personalmente, con Sergio Pérez y toda su confederación, he recorrido el país conversando con ellos. Estuvimos el lunes pasado conversando con todas sus confederaciones. Yo confío que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, y los distintos poderes del Estado puedan satisfacer las demandas que ellos tienen, porque es verdad, tenemos que proteger también el trabajo de ellos. ¿Ministro? Es muy importante que ellos puedan realizar su trabajo en forma segura. Sí, usted dice, bueno, yo he tenido la posibilidad de conversar con los camioneros, pero lo hizo después de esta advertencia que lanzaron desde el sur a propósito del ataque en la Araucanía. Se lo pregunto porque me imagino que es fundamental entablar el diálogo con ellos para evitar que surja nuevamente un paro de ese sector, ¿no? Mire, aquí se ha formado este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos que participa desde el primer eslabón de esta cadena, que es la agricultura familiar campesina, que son los pequeños agricultores, hasta los consumidores. Y los camioneros están en esa mesa, ¿no? Y tenemos un diálogo permanente. Yo lo he hablado con sus dirigentes, con José Villagrán, con Sergio Pérez, y yo confío, ¿no es cierto?, que no tengamos otro paro de camioneros, porque eso sí que afectaría el abastecimiento de alimentos y afectaría a mucha gente que está hoy día confinada, que está en cuarentena, que está sufriendo. Entonces yo espero que no le agreguemos otro pelo a la sopa, que sea interrumpir el transporte, la logística de los alimentos, y confío que a través de este diálogo, de esta mesa, de esta conversación tan estrecha que estamos teniendo con los camioneros, no desde este año, sino desde que asumimos en el gobierno, no ellos tengan que recurrir a un paro, ¿no es cierto?, donde todos sabemos las consecuencias que ello tiene. Muy bien, pues agradecemos al ministro de Agricultura, Antonio Walker, esta conversación con Semana 24 Chile Elige. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias, ministro. Gracias, Carla, gracias, Rodrigo. Hasta luego.